asiento. Sean todos bienvenidos. Quisiera que me acompañara a Gálatas. Sabe que estamos en el estudio de la carta de Gálatas. Hoy lo vamos a retomar. Estamos en el capítulo 3. Hemos estudiado hasta el verso 5. Llegamos, hasta el verso 12, donde explicamos que la ley, mientras llega Gálatas capítulo 3, este es un resumen, explicamos que la ley no salva, ¿verdad? Las obras de la ley no traían salvación, sino que Cristo lo hizo todo. Y cerramos con el versículo 13 de que Jesucristo se hizo maldición. Él se hizo maldito por nosotros en un madero. Y llegamos a la conclusión entonces de que Cristo se hizo todo lo que la ley enseñaba. Dijimos que Cristo se hizo sacerdote, que Cristo se hizo cordero, que Cristo se hizo ofrenda, que Cristo derramó su sangre como el sacrificio. Jesucristo se hizo todo lo que la ley traía como sombra para nosotros. Pero en Gálatas hubo una perturbación y una perversión del evangelio, donde quisieron traer todas aquellas sombras y figuras que eran de Cristo y volverle a darle vida. Amén. Y el texto que leímos dice en el verso 12, y la ley no es de fe, sino que la ley dice, haz estas cosas. Eso es lo que los de Gálatas les estaban enseñando. La ley les estaban enseñando que había que hacer ciertas cosas para ser salvo, que había que practicar ciertas cosas para que el Señor les predicara, les perdonara el pecado. Le agregaron a la cruz del Calvario cuando Cristo había hecho todo. Y el desenlace está en el verso 13, cuando Jesucristo dice que se hizo maldición. O sea, todas las maldiciones cayeron sobre él. Pero los de Galacia estaban enseñándoles, es como hoy en día, que traían maldiciones, que todavía había maldiciones y había que practicar ciertas cosas cuando Cristo había cubierto todo. Y ese es el punto que el apóstol Pablo cierra. Ahora, para entrar en un nuevo tema, pero no salido del mismo texto, usted puede ver en el verso 6 que ahora el apóstol Pablo va a dar otra enseñanza con relación a la fe. Acuérdese, somos fe, somos salvos por la fe. Amén. Creímos en el Señor Jesucristo y no en las prácticas que dicen alrededor. Nosotros tenemos fe que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que la obra la hizo Él. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Usted no puede traer nada para ser salvo. Cristo lo hizo todo. Amén. No por obras para que nadie se gloríe, sino por fe y por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora Pablo va a enseñar otra ilustración, pero va a tomar a Abraham. Ahí está el texto, el pacto de Dios con Abraham. Y ahora lo que yo quiero enseñarle está en el verso 15. Y vamos a empezar hoy porque tenemos que llegar hasta el verso 29. Pero eso no se preocupe, no vamos a estudiarlo todo hoy, nos va a llevar como 4 domingos porque necesitamos estudiar versículo a versículo para ver el contexto. Amén. Pero si va a apuntar hoy, aquí el tema de hoy es el pacto, las promesas y la ley. Estos son los 3 puntos que se van a tocar y que Pablo va a tocar desde el verso 15 hasta el verso 29. Él va a estar repitiendo estos 3 términos: pacto, promesas y ley. Todo lo que voy a enseñar, o que el apóstol Pablo enseñó estos versículos, están relacionados con pactos, promesas y ley. Verso 15 y empezamos. Hermanos, hoy, hablando en términos humanos, el primero va a dar un ejemplo del lado humano y de ese ejemplo nos va a enseñar para que nosotros entendamos. El texto está claro. Hablando en términos humanos, y aquí va la primera palabra, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y qué, y nadie que le añade. No se le olvide esto. Esta es la verdad o el centro del tema de Dios que quiere que emprendamos hoy. Un pacto ratificado. Está hablando de que vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento hacían un pacto y ahora entendemos nosotros como un contrato, ¿verdad? El contrato tiene que tener 2 cosas. Tiene que estar escrito y después, ¿qué? Firmado, si no, no vale.
Usted tiene un testamento, tiene un pacto y ahí dice que tiene que estar escrito y después usted, si está de acuerdo en ese pacto, le va a hacer su famosa firma de $10,000, ¿verdad? La poderosa para que tiene que tener una firma, tiene que estar ratificado. Y el texto dice que en un pacto, si cuando nadie, lo que son dos términos, invalida ni le añade. La enseñanza del apóstol Pablo va a ser, hermano, no se le olvide. Mucha gente hoy en día, de tantas cosas que oímos y por no tener dedicación a la palabra, han invalidado la obra de Cristo. Le añaden o le quitan a la palabra. Muchas predicaciones, muchas maneras que nosotros hemos leído el texto, le agregan al texto o le quitan poder al texto. Y entonces estamos ¿qué? Invalidando un pacto que Dios hizo con su escritura. Repetimos, pactos, promesas y ley. En eso va a girar el tema. Primero, para enseñarle, vaya a Hebreos capítulo 9, verso 11. Y usted se va a dar cuenta de que Jesucristo ya hizo todo lo del antiguo pacto. Nosotros estamos en un pacto nuevo, no sé si sabía, todos estamos en un nuevo pacto. Por la sangre de Cristo estamos en un pacto de la gracia, ya no estamos en la ley. Vino Cristo y Él cumple todo aquello y ahora estamos en un pacto de gracia, porque hermano, si fuéramos a la ley, ya todos nos hubieran apedreado y ya Dios nos hubiera consumido a todos. Nadie, no hubiera nadie en las iglesias, todos estuviéramos muertos. Si fuéramos del antiguo pacto, ¿usted alguna vez, perdón el ejemplo, ha robado algo que no es suyo? Pues sí, ¿verdad? Se ha quedado con algo que no es suyo. Pues según la Biblia dice que Acán robó y apedrearon a toda su familia y después la quemaron. Pues ya sabe dónde estuviéramos, ¿verdad? No, pero me robé poquito. Si usted va todo el Antiguo Testamento, estar en la ley era bien difícil. Pero ahora estamos en la gracia con el Señor Jesucristo. Pero debemos entender que Cristo hizo todo, que usted no puede hacer nada. Y el primer punto tiene Hebreos capítulo 9, verso 11. Y Hebreos a nosotros lo que nos habla es que Cristo es el centro de toda la ley. Él la cumplió, Él hizo todo lo que tenía que hacer. Pero estando, oiga, ya presente Cristo, ¿lo tienen? Sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Quién es Cristo? Ya está presente Cristo. Entonces ya no se necesitaba un sacerdote para que expiara nuestros pecados. Ya no se necesitaba hacer esto. Y dice, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos. Ya no es la ofrenda que trae la gente. Ya no eran los sacrificios que hacían, sino era la sangre de Cristo. Todo esto era figura de Cristo. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas mejores que el sacrificio de esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Oiga, figura del verdadero, sino el cielo mismo para presentarse ante Dios. ¿Qué está diciendo el texto? Cuando lleguemos a Hebreos vamos a entender. Todo lo del Antiguo Testamento con relación a sacrificios, con relación a perdón de pecados, era figura y sombra para cuando Cristo viniera. Ahora, ¿quién necesita usted para que le perdonen pecados, hermano? A Cristo. Ya no necesita las prácticas del Antiguo Testamento. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué? Alcanza misericordia. Amén. No necesita ninguna práctica, no necesita hacer esto, no necesita revisar su pasado, no necesita ver si trae una maldición, no necesita traer nada, sino creer que Cristo ya pagó por nuestros pecados y que usted tiene que venir y confesarlo delante de él, arrepentirse y reconocer. Dios no es un medio para alcanzar perdón. Cristo es el único que puede perdonar pecados. Amén. Amén. Y les quiero enseñar para manera de introducción qué era un pacto. O sea, cuando nosotros entendemos de un pacto, y eso lo tengo que hacer antiguo testamentariamente. Vaya Génesis capítulo 15, versos 6 al 18. Porque no puedo entrar al tema y empezar a hablar de un pacto y un pacto y un pacto si realmente no entendemos. ¿Usted entiende qué es un pacto? Pues todos tenemos un concepto diferente, ¿verdad?
Es que y sí, hizo un pacto, es que es un pacto, pero realmente en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos a abordar un tema como este, que el apóstol Pablo va a hablar sobre el pacto, primero, para poder entenderlo, tendríamos que ser judíos si no entendemos eso. Segundo, tendríamos que haber estado en ese tiempo para entender, porque si ya le dije que un pacto lo escribían, allá en aquel tiempo, ¿cómo escribían? No había un abogado ahí para firmar un documento. ¿Cómo ellos sellaban un pacto como legítimo? ¿Cómo usted podía confirmar que realmente ese pacto era validero? Génesis capítulo 15 lo tiene. Y verso 6, usted va a leer cómo aquí es Abraham. ¿Y por qué me estoy yendo a Abraham? Porque el texto me obliga a mí a enseñar de Abraham, porque Gálatas me está diciendo, ¿verdad?, que Abraham hizo un pacto con Dios. Entonces tengo que ir a la historia y ver cómo Dios certificaba sus pactos y yo entender a través de Cristo cuál es el nuevo pacto. Vea cómo debe tratarse la escritura de manera disciplinada y educada, ¿verdad? Y entonces en el verso 15 y en el verso 8, ¿lo tiene? Usted va a leer. Viene Abraham y Dios le hace un pacto y le promete. Y mire lo que hace Abraham. Él quiere saber cómo se va a sellar ese pacto. Amén. Entonces, a veces uno dice, no, las palabras se las lleva el viento. A mí firmame un papel y traigan un abogado. Todo suena bien bonito, pero de último todo se hace atrás. ¿Ha oído todo eso, verdad? Sí. Pues Abraham está casi igual, ¿verdad? Y le está diciendo, no, 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 aquí tú me estás haciendo un pacto, llega el pacto, vas a tener un hijo, mucha descendencia, suena glorioso. Entonces Abraham dice, no, yo necesito que tú me selles este pacto. Pero como no había papel, ni firma, ni abogado, usted se va a dar cuenta cómo se hacían los pactos en el Antiguo Testamento. Es pura enseñanza, hermano, de figura bíblica. ¿Lo tiene? Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré? O sea, ¿cómo puedo saber yo o tener la certeza de que lo que me estás diciendo es cierto? Verso 9, aquí Dios le va a empezar a decir cómo él hace los pactos en el Antiguo Testamento. Le vuelvo a repetir, hermano, es para que usted pueda explicarle a alguien, hermano, pero ¿cómo hacían los pactos si no había abogado antes? ¿Cómo Dios hizo un pacto con Abraham si no hay una firma ahí donde hay que darle validez? Usted tiene que ir al contexto cultural y explicarle cómo Dios enseñó que deberían de hacerse los pactos. ¿Tiene el texto? Verso 9. Oiga lo que le dijo que Dios, aquí va a sellar el pacto. Dios. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomín. Estos eran los elementos que se utilizaban para que un pacto fuera válido. Ahora usted lo trae ahorita y no le cree nadie. Ahorita usted necesita un abogado y un papel por escrito. Pero en aquel tiempo, ¿cómo hacían? Dios le está enseñando a él que los pactos se hacían a través de sacrificios, a través de animales. Pero vea el otro paso en el verso 10. Y tomó él todo esto, oiga hermano, y entienda lo que está leyendo. Y partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de las otras, mas no partió las aves. Oiga, lo que yo le estoy enseñando es puro contexto cultural que usted, pues, aunque no crea que le vaya a servir, sí le tiene que servir por conocimiento para entender el pacto de Cristo en la cruz. Si no entiende que era un pacto, usted no entiende cuando le digan Dios hizo un pacto conmigo en la cruz. Tiene que ir al Antiguo Testamento y ver cómo Dios empezó a enseñar. ¿Quién está enseñando aquí cómo se hace un pacto? Dios. ¿Y a quién se lo está enseñando? A Abraham. Y le dice, conmigo los pactos del Antiguo Testamento tiene que haber sacrificio. Segundo, si está leyendo conmigo, partían por la mitad a los animales. Escuchen. Y eso es puro texto y se lo voy a dar. La gente agarraba las ofrendas entonces y para hacer un pacto de un rey y otro rey de una ciudad. Y decían, ok, no vamos a pelear, vamos a hacer un pacto y vamos a poner a Dios como testigo. En este tiempo que agarra usted un papel y le dicen a dos partes, ¿están de acuerdo? Ok, usted firme aquí y yo aquí. ¿Ha oído sobre los tratados de paz de cada país de no pelearse? ¿Cómo lo hacen? Con un documento, ¿verdad? Agarran un documento, lo legalizan y todos aplauden y bien felices y se abrazan y van a estar en paz.
Pero no estamos en ese tiempo, estamos en aquel tiempo. Entonces, en aquel tiempo, para hacer un pacto delante de Dios, agarraban los animales, los sacrificaban y los partían en dos, y las personas se paseaban en medio del lugar, todos viendo. Era una señal que ellos habían hecho una confraternidad y que no se iban a atacar los unos a otros. ¿Por qué estoy explicando de esa manera? Porque la Biblia sí lo está explicando. Dios está haciendo un pacto con Abraham y le está diciendo, tráeme un papel. No. Vamos a escribir en un papel. No. Tú vas a firmar abajo y mi firma a la par. No. ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo Dios hace los pactos? ¿A través de qué? Te vuelvo a repetir. Sacrificios. Amén. ¿Qué le dijo que trajera? Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y dice que los vas a partir y puso cada mitad en su lado. Vaya al verso 10 o al verso 17 ya para avanzar. Aquí Dios va a sellar su pacto. Miren cómo Dios selló su pacto. Y sucedió que puesto el sol, ya se oscureció y se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, ¿verdad? Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Está leyendo? Y le dijo y le da la promesa. ¿Cómo Dios está sellando el pacto? ¿Sabe cómo? Se aparece y se pasea en medio del sacrificio. Lo que hacía la gente en aquel tiempo. Yo no sé cómo se hacían negocios antes, hermano, pero si usted se enterara cómo las generaciones pasadas hacían negocios, usted se asustaría. El famoso trueque de darse una piedra o algo que significara para que la gente fuera. Si usted estudiara un poco de cultura de aquel tiempo, de cómo la gente hacía negocios, usted se asustaría. Cuando pagaban y no era dinero, cómo la gente hacía negociaciones, cómo. Igual en la cultura del Antiguo Testamento. La gente entonces venía y hacía un pacto con alguien o iba a hacer un negocio con alguien y necesitaban un documento legal. No había. Entonces venían y las dos partes llevaban sacrificios, las quemaban y se pasaban en medio del lugar y toda la gente decía, estos están haciendo un pacto de paz. Ese es lo que nos está enseñando el Antiguo Testamento y Jesús, porque dice que ahora Dios mismo se pasó entre, y sí está leyendo el texto, ¿verdad? Verso 17. Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales, ¿qué dice? Divididos, o sea, los habían partido, y entonces eso significaba que este era un país y este era otro país, y el contrato del pacto era pasar en medio los dos para dar a entender que estaban unidos. Lo impresionante de este texto, que ahorita le voy a dar otro, es que aquí no pasa Abraham, y es el pacto más grande. ¿Sabe quién es el único que pasa? Dios. Porque todos los pactos entre hombres, hermano, es entre nosotros, pero el pacto que Dios hizo es entre él. No habiendo otro más grande que jurar, lo hizo por él. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera sido Abraham como hombre, hubiera fallado el pacto. Todo hombre falla. Amén. Amén. Por eso Abraham viene y no aparece en esta escena. No aparece paseándose con Dios en medio, porque Dios sabe que el único que no viola el pacto, el único fiel, el único perfecto, el único justo, el único que no dobla su palabra, ¿quién es, hermano? Él. Él tiene que decirle a Abraham, no te toca a ti. Ese pacto lo voy a ratificar yo. Mire a Dios tan lindo, hermano. Porque ¿cuántas veces le ha prometido ser a Dios? Ya ni me acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántas veces ha fallado en ese pacto? Tampoco ya ni se acuerda de tantas veces. Es más, esta semana le seguro que le prometió algo y no lo hizo. Y le aseguro que esta semana después del servicio le va a prometer y no lo va a hacer. Ah, tan mal me cree, pastor. No, somos humanos. Entonces los pactos entre hombres eran dos hombres que pasaban y después terminaban peleándose. Los pactos de paz eran dos personas que se comprometían a muchas cosas y después uno y el otro fallaban. Somos humanos, amén. Amén. Pero aquí Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer lo que voy a pasar en ese pacto. Porque yo voy a ser el único que no te va a fallar. Mire que Dios está bien. Trae todas las cosas que hay que hacer, pero a la hora de pactar, yo voy a hacer lo que voy a pasar. Yo voy a pasar en medio de esa bendición. Porque no hay nadie que pueda ser tan fiel. Todos van a violar este pacto, bueno, pero yo no, dice Dios. Y le cuento.
nunca ha violado Dios el pacto, ni lo violará. Aunque pequemos y fallamos, ahí tenemos a Cristo como sumo sacerdote. Mire qué diferencia de pacto. Por eso ahora usted entiende a Cristo. Cristo viene y es la ofrenda, estos becerros de sangre, y Cristo es lo que habla ahora. Entonces ya no se trata ni de mí ni de usted, se trata de Dios y de Jesucristo, que hicieron un pacto con quién, hermano, con nosotros, y nos mandaron a pasar, no porque somos infieles, no porque violamos el pacto cada rato. Dios te promete, y mira, hermano, te juro, Señor, si estuviéramos en el antiguo pacto nos hubiera caído un rayo encima. Te juro. Y uno lo dice inconsciente, ¿verdad? Consciente, porque no dudo de usted. Pero es que somos tan... Lloramos y estamos convencidos y hasta lo hablamos con la pareja o con alguien. Y mire, yo, pastor, a partir de hoy, y estoy esperando ese hoy todavía. Yo le prometo, y uno dice, yo te prometo, Dios, que a partir de hoy, y yo sigo esperando ese día. Y solo Él se pasea en ese pacto, porque Él sí es justo, Él sí es fiel. Amén. ¿Sí me estoy explicando? O sea, Dios hasta en el Antiguo Testamento para los judíos les estaba diciendo, hey, ustedes hacen pactos, sacrifican animales y se pasean en medio, pero con relación al pacto de yo con ustedes, no necesito a nadie, no pueden ustedes, por eso Él solo se pasea, no pasa ahí en medio este hombre. Y usted puede revisar si le queda interés en el tema, revise. Y muchos reyes en el Antiguo Testamento hacían pactos. Y decía, hagamos un pacto, sacrificaban los animales, partían y dividían, para que se dé cuenta que era costumbre, cómo hacer pactos. Pero yo le estoy enseñando de un pacto que Dios hizo con nosotros por misericordia, por perdón de pecados, donde usted no puede pasar. ¿Y por qué lo aplico a Gálatas? Porque la gente nos dice que nosotros tenemos que hacer algo, que la gente nos dice que hay que hacer esto. Usted diga, no, yo fallo a ese pacto. Por eso Cristo murió por mí, porque el pacto y la sangre de Cristo tienen poder para perdonar pecados. Amén. Amén. Pero ahí venimos todos a veces con corderitos, con becerritos, queriendo arreglar ese pacto. No, hermano, no podemos. Dios es el único perfecto en este pacto y no le fallará. Amén. Jeremías capítulo 34, verso 18, porque le vuelvo a repetir, no puedo empezar a enseñarle el pacto de Dios que hizo con Jesucristo si usted y yo no entendemos la validez de un pacto en ese tiempo. Jeremías capítulo 34. ¿Y por qué le voy a dar Jeremías mientras llega? Para que si usted se dé cuenta que el pacto que le estoy enseñando de dividir los animales y de pasearse en medio era tan válido que Dios ordenaba a la gente. Cuando les decía, yo hice un pacto con ustedes y mire qué tan veraz era el pacto, que no le estoy hablando de una figura, le estoy hablando de que Dios mismo respetaba los pactos. Y cuando Él sella el pacto con Abraham y le dice que le traiga los animales y que hay que pasearse en medio de ellos cuando los dividan, Dios, cuando alguien violaba un pacto, lo traía de morir, para que entendiéramos que el pacto del Antiguo Testamento y el pacto de todo el tiempo que Dios haya hecho es veraz. Lo tiene 34, 18. Claro, ahorita aquí los está como confrontando. Verso 18 dice como juicio: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. El término aquí es violar, el término aquí es pasarse por encima de la palabra de Dios. Y dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado efecto las palabras del pacto que se celebraron, oiga, en mi presencia, dividiendo en dos partes del becerro y pasando por en medio de ellas los príncipes de Judá y los príncipes de Jerusalén y los oficiales y los sacerdotes. ¿Qué le quiero decir? ¿Ya vio que Dios está dando veracidad en este pacto? Dios los va a castigar o va a corregir porque ellos violaron un pacto delante de Dios. Y como dice Dios, dividían el animal, y aquí en este caso príncipes o reyes, y decían y hacían un pacto, o sea, para Dios. Es importante.
Cuando la gente hace un pacto delante de su presencia y hacía esto, y después la otra persona decía, no, ese es un rito o una costumbre, ahora hagamos lo que queramos, Dios toma en cuenta y dice, el pacto que ustedes hacen y que pasan en medio, sí, sí leyó el texto, ¿verdad? Ahora solo hacen la idea, cómo lo hacían. Y todo eso es sombra y figura de Cristo, acuérdense. Todo lo estamos trayendo a Cristo. Ahora nosotros tenemos que llegar al Nuevo Testamento pensando en que Dios no cambia en su pacto. Ahora nosotros tenemos que llegar a Cristo pensando en que el que falla, ¿quién es? El hombre. ¿Quién es el que viola el pacto? El hombre. ¿Quién es el que no pone de su parte en el pacto? El hombre. Y así será toda la historia. Ahora entramos al Nuevo Testamento. ¿Y quién cree que es el Cordero que sella el pacto? Jesucristo, ¿verdad? Dios ahora le dice en el Nuevo Testamento a la gente, y ahora es mi punto para entrar. Dios ahora en el Nuevo Testamento, ¿sabe qué dice? A través de mi Hijo. Es el pacto que hago con ustedes y con todos nosotros, hermano, y con toda la humanidad. La única manera para que ustedes puedan tener un pacto conmigo y puedan recibir mis promesas, oigan que Dios tan lindo, es a través de mi Hijo. No hay salvación sin Cristo. No hay evangelio sin Cristo. No hay perdón de pecados sin Cristo. Y sin Cristo todos estamos condenados. No se le olvide. Ese es el nuevo pacto de la gracia. O sea que no es vivir como yo quiera, no. Si usted no tiene a Cristo, no tiene pacto. Y es más, no tiene promesas. Y todo lo que tengo, Dios hace salir el sol para buenos y malos. Y Dios hace llover sobre justos y justos. Puede ser que ahí esté, y no usted, estoy diciendo general. Pero hay mucha gente que puede tener un montón de cosas, pero no hay un pacto. Porque el único que puede acercarnos a Dios, ¿quién es, hermano? Las ofrendas se equivocó. Los diezmos se equivocó. Todo lo que hago y me dicen que hagan se equivocó. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre. ¿Sí o sí? Amén. Amén. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque ahora Jesús es el nuevo pacto. Y solo a través de Jesús podemos llegar a Dios. Si las personas no reconocen a Jesucristo, si no se reconocen que Él fue el que murió en la cruz, y escuchen, no solo reconocer, que ya no estemos pensando en que hacemos cosas para ser salvos o tenemos que hacer cosas para que Dios nos perdone. Y se acuerdan, Gálatas eran predicadores que perturbaban a la gente, que la gente le decían que traía esto, y el otro domingo que de plano trae lo otro, y el otro domingo no, que es algo. Usted ya no tiene gozo en el Evangelio, usted está perturbado. Pero usted ahora dice, no, Cristo es un pacto, ¿verdad? Y es a través de Él que yo fui liberado, que yo fui sanado, que yo fui santificado, es a través de Cristo. Hay personas que están luchando con ciertas cosas que no saben que tienen. Uno debe decirles, Cristo es tu solución. Amén. Cristo es el que puede hacer eso. Pero no le agregamos, es que usted hizo, es que usted trae, es que le hicieron. La gente está sin saber para dónde ir. Ese es violar el pacto. Porque Cristo dice que entró una vez y para siempre con su sangre para expiar nuestros pecados. Amén. Amén. Ok, ya me entendió que es un pacto entonces. Y ahora tenemos que ir al texto para regresarnos a Gálatas en el capítulo 3 y verso 15, que es nuestro texto clave. Tomé todo este tiempo porque como todos unos 3 domingos voy a seguir enseñando sobre el pacto, ley y promesas, usted ya tiene claro de que Dios nunca viola sus pactos y que Dios ha hecho pactos desde el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento estamos en el nuevo pacto que es a través de la sangre de Cristo. En el nuevo pacto Dios dice, a través de mi Hijo, ustedes pueden alcanzar mis promesas. Ahora el mensaje de Dios ya no es como Abraham, 3 becerritos, un becerrito, ya no es sangre, ya no son corderos. Ahora Dios dice, en el nuevo pacto es mi Hijo. Todos necesitan venir a Cristo, oigan, hermano, para ser parte del nuevo pacto. Y todas las promesas que yo tengo, escuchen, hasta de que ustedes lleguen a ser mis hijos, ¿es a través de quién? De Jesucristo. Y aquí caemos. Hay un montón de creación y de criaturas de Dios, ¿verdad? Que están bendecidas y que tienen un montón de cosas.
pero no tienen el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Y mucha gente no le importa. Mucha gente dice, con que yo tenga lo que tenga, ¿qué no importa que no sea hijo de él? Usted no dice eso, ¿verdad? Lo más grande es que yo soy su hijo. Tenga o no tenga lo que tenga. ¿Dónde está su padre? En el cielo. Tengo un padre porque me adoptó a través de ¿quién? De Jesucristo. No sé si me estoy explicando, pero vea el pacto de ahora. Y todas las personas que vuelven el Evangelio es tanto que le agregan, es por Cristo. Y es solo a través de Cristo que usted puede llegar a Dios. Es solo a través de Él. Y cuando peco, a través de Él. Y cuando fallo, a través de Él. Y cuando necesito la ayuda de Dios, a través de Él. No hay otra manera de poder recibir el favor de Dios a través de Cristo. Y no a través de las cosas que hagamos, ni las cosas que nos digan que tenemos que hacer. Es por fe, para que nadie se gloríe. Y no es por obras, sino es por qué, por gracia. Tiene el texto, Gálatas, que es nuestro texto clave, no nuestro texto, perdón, base. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto. Aquí ya salimos de un pacto, ya sabemos que es un pacto, ya expliqué 20 minutos que era un pacto. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, y estos son los dos términos que vamos a estudiar, nadie lo invalida. Paremos ahí. Nadie lo invalida. Nadie puede quitarle qué validez. Y el término nadie está hablando de una persona, de un humano, de un individuo o de un ente. Alguien que sí existe. O sea que el texto a nosotros nos está diciendo que durante todo el tiempo nadie ha podido invalidar el pacto que Dios hizo con usted y conmigo. Nadie puede darle sin valor la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 3, verso 15. Nadie lo invalida. Y hermano, cuando hablamos de que nadie lo invalida, es entender que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que es la sangre del nuevo pacto, y vamos a leerlo más adelante, que está en los evangelios, cuando Jesús instituye la cena del Señor, Él dice esa gran verdad. Esta es la sangre del nuevo pacto, que es para perdón de qué? De pecados. Entonces, aquel sacrificio, aquel pacto que hacían, que sacrificaban animalitos y se pasaban en medio, ya no existe. Ahora el nuevo pacto, hay un cordero que quitó nuestros pecados y que fue crucificado en un madero. Y que todo aquel que se acerca a él por sus pecados, su sangre es eficaz para perdonarnos. Amén. Y todos aquellos que traían maldiciones del pasado, ancestros de los padres, contaminaciones por las culturas paganas, en el momento que venían a Cristo, Él era el nuevo pacto. Y llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario porque se hizo maldito. Y Colosenses dice que despojó a todo el reino de las tinieblas y los avergonzó públicamente. Entonces, cuando usted llega a Cristo, a la sangre del nuevo pacto, nadie lo que invalida. ¿Pero qué sucede, hermano? ¿Qué estaba pasando en Gálatas? ¿Qué cree que estaba pasando? Estaban invalidando la sangre de su padre. Qué triste soy, ¿verdad, hermano? Pero solo se lo dejo resumir. A veces llegan dados por lo que oyen. A veces llegan dados por lo que le dicen. A veces llegan dados por lo que ven en internet. Y a veces llegan dados por lo que le dicen. Y le dice, necesitas hacer esto. Para esto. Necesitas tantas cosas para hacer esto. ¿Sabe qué significa? Es el pisotear la sangre de Cristo. Hacer a Jesús así. Decir, este Jesús que miras, no, invalidar es quitarle poder. Y volvemos a decir, Jesús falló en la cruz. Su sangre fue poderosa, pero se vino algo de la oscuridad.
y te alcanzó. ¿Usted cree eso? Espero que no. Y el día que lo crea, es un evangelio que Pablo le llama perturbador. Es un evangelio que trae perturba el corazón. Y eso es lo que Pablo llama perturbadores del espíritu. Pablo les había predicado lo de Galacia, y se acuerdan que lo vimos, el Cristo crucificado. Y Pablo les predicó sobre un Jesús que era toda la sombra del Antiguo Testamento y que ya no había práctica, y como ahora estamos en el pacto, ahora les está diciendo hay un pacto nuevo por la sangre de Cristo. Y Dios mismo lo ratificó y dijo, es a través de mi Hijo que ustedes pueden llegar a ser mis hijos. Es a través de mi Hijo que ustedes pueden ser salvos de mi ira. Es a través de mi Hijo que ustedes pueden, todo beneficio que quieran ustedes, es a través de mi Hijo. Y este pacto es inviolable, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. No se invalida. Hermano, la gente hoy le han quitado poder a la cruz y le da más poder a otras cosas. Dicen, el culto estuvo poderoso. ¿Y saben qué me imagino yo? Han de haber hablado de la cruz. ¿Qué sí? Se dijo un montón de cosas y se hicieron un montón de prácticas. Y le vuelvo a repetir, gente, hermano, y cosas así vistosas. Y la gente dice, estuvo poderoso. ¿Dónde está la base? ¿Sabe cuándo el servicio está poderoso? Cuando le presentan al poderoso, a Jesucristo. Cuando le enseñan que se tiene el poder para salvar y es por fe. Cuando le enseñan que tiene el poder de liberar y que es por fe. Y que no es por obras, sino que es por su gracia inmerecida. Amén. Que estábamos muertos en delitos y pecados, y el poder de la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo obra en nosotros, y hoy tenemos vida. No por lo que hagamos o vayamos a hacer, sino por lo que ya se hizo atrás. Amén. Amén. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Amén. Bueno, no se invalida. Y entonces nosotros hoy caemos en tantas cosas que le han quitado el valor, el precio de la sangre de Cristo a tantas cosas que nos piden agradar. Le agrega capítulo 2 y verso 15 al 17. El mismo apóstol Pablo está hablando con la gente y ahora es Pedro el que está involucrado. En el verso 15, oiga lo que dice. Nosotros, judíos de nacimiento y pecadores dentro de los gentiles, oiga lo que dice, sabiendo que el hombre que no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en quién, en Jesucristo. Amén. Él sabía que todas las prácticas que se hacían para el nuevo pacto no podían ser, ¿qué? Justificados por las obras de la ley, sino por quién, hermano, por Jesucristo. Y sigue diciendo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, nadie puede ser, ¿qué? Justificado. Nadie puede, hermano, mire, hay que meternos en nuestra cabeza que nadie puede hacer nada porque Dios lo perdone o lo justifique del lado humano, traer o creer que necesita para este nuevo pacto. Este nuevo pacto es la sangre de Cristo. Y ya no hay más, no podemos hacer nada más. La segunda frase del texto dice, en el verso 15, porque tengo que avanzar por el tiempo, nadie lo invalida, y la otra palabra que es, nadie le añade. Y aquí tenemos otro problema también. Va a ser el pastor solo buscándole problemas a las personas. No, sino lo que estamos tratando es de ser bíblicos. Amén. Primero, lo invalidan, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué? Le añaden. Eso dice el texto, ¿verdad? Por un lado, están poniendo la sangre de Cristo como no poderoso. Y segundo, le están añadiendo. Y este es el famoso evangelio, ¿verdad? De que haz esto. Es que también necesita Cristo y también esto.
¿va? Hay que hacer cosas también nosotros. No, arrepienta de sus pecados, viva en santidad, trate de agradar al Señor y ven. Pero que usted piense en un momento que tiene que hacer algo para usted recibir perdón, para que Dios le bendiga. No, ya lo bendijo. Se trata de una vida en obediencia y en sumisión al Señor. Eso es lo que eso es lo que a usted le toca, santificarse, purificarse y tratar de vivir agradable al Señor. Y si falla en ese camino, perdonar, pedirle perdón y la sangre del pacto sigue como siempre. Pero agregar a traer cosas materiales, agregar a que usted ande buscando o que le digan que tenga que hacer algo que ya no funciona. En Cristo se cumplió todo. Y el término, ahora vea conmigo, San Mateo capítulo 26, verso 27 al 28. Y es el texto que le digo que el nuevo pacto, Jesús está diciendo acá que ya no hay que hacer ninguna obra, ninguna práctica, ya no hay que traer nada, solo hay que creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 26. La cena del Señor se repite en los 4 evangelios, pues no necesariamente, pero solo hay 2 evangelios que citan con precisión esta expresión de Jesús. San Mateo capítulo 26, y ahí está la institución de la cena del Señor. Por eso creemos nosotros y son los 2 mandamientos que practicamos en la iglesia. Pero oiga lo que dice, y tomando la copa, verso 27, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Oigan aquí, porque esto es mi sangre. ¿Del qué más? ¿Nuevo qué? ¿Del nuevo qué? Pacto. Ya hay un nuevo pacto, el que Dios celebró con Abraham. Ese era del Antiguo Testamento y toda la gente lo celebraba, pero pasó para acá porque Abraham no pasa, sino Dios mismo da legitimidad para cuando llegue el nuevo pacto. Mire qué impresionante. Por eso es que a veces uno dice, en el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús, sino está en sombra y figura. En el Antiguo Testamento, todo Israel, ¿a quién buscaba? Y está el nombre, a Jehová, ¿verdad? Al Señor, a Dios, a Él conocido. En el nuevo pacto aparece ¿quién? Jesucristo. Y entonces Dios tiene que decir, ahora en el nuevo pacto ya no es conmigo, ¿amén? Sino que es por medio de ¿quién? De Jesús, amén. ¿Sí me estoy explicando? Si nosotros tenemos que regresar y empezar a practicar cosas de la ley o obras del pasado, lo que estamos diciendo es no aceptamos a Jesús. Todas las cosas que hagamos estamos rechazando a Jesús. Y Dios dice, es a través de mi Hijo que recibimos, ¿qué? Perdón de pecado. ¿Está de acuerdo, hermano? A través de Jesús que recibimos salvación. Perdón de pecados. ¿Qué más recibimos? Adopción de hijos. Porque los que creyeron en Jesús les dio la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Creyeron en Dios? No, ¿creyeron en qué? Jesús. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Mas aquellos que creyeron en él, Jesús, les ha dado la potestad. Hermano, ¿por qué desechar a Jesús? Sin el nuevo pacto es con él. ¿Por qué traer prácticas? Sin el nuevo pacto ya lo hizo él. ¿Por qué yo debo traer maldiciones? Si en el nuevo pacto él se hizo maldición. ¿Por qué yo tengo que traer tantos sacrificios y tantas cosas si Jesús se hizo sacerdote, se hizo sangre? Todo lo que usted quiera ver en el Antiguo Testamento, en Cristo se cumplió toda la ley. Amén. Amén. La pregunta es, ¿por qué hoy se valida? ¿Y por qué hoy se añade? ¿Por qué no la gente hoy viene con un corazón contrito y humillado? Y rendirse y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué tiene que traer algo? ¿Por qué tiene que practicar algo más? ¿Me estoy explicando? Usted debe venir, si pecó, arrepentido. Y él es fiel y justo para perdonar. Si usted ha fallado, debe venir con actitud. Bien, pero no venga pensando en de que hay que añadirla, ¿no? Hay que traer, hay que hacer las cosas que tiene que hacer. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 21. Primera de Corintios capítulo, segunda de Corintios 1, 21.
Si usted va a ver, cuando uno trata de entender la escritura, y yo decía un hombre Jesús que me esté dando a entender, los textos brillan tanto, los textos sacan su luz, que no es que esté oculta, sino no se ha logrado explicar como debe de estar. Verso 20. Oiga lo que dice. Porque todas las promesas, ¿lo tienen? Amén. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el que sí y amén. Hermano, ¿dónde están las promesas? En el pacto, ¿verdad? ¿Y quién es el nuevo pacto ahora? ¿Quién es? Cristo. Entonces el texto nos dice que todas las promesas del nuevo pacto en Jesús son que sí y amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Oigan lo que está diciendo Pablo. ¿Sabe qué le está diciendo por medio de nosotros? Lo que les está dando a entender es de que ahora ellos les están diciendo a la gente que el evangelio que ellos traen ya no es el pasado, sino que ahora el evangelio de promesas es a través de Cristo. Y la frase impresionante es que todas las promesas en Cristo son, en Dios por Cristo son, ¿qué, hermano? Sí y amén. ¿Me explico? Todo lo que usted quiera de Dios tiene que venir a través de Cristo, porque el único sí de Dios es ¿quién? Cristo. ¿Sí me explico el texto? Lo volvemos a leer por si no tiene claro. Porque todas las promesas de quién, de Dios, son en Él. Sí, ¿en quién Él? En Jesús. O sea que Jesús, le resumo, es el sí de Dios, pues, ¿verdad? Usted quiere que Dios le diga que sí. Hágalo a través de Jesús. Todas las promesas que Dios tiene no es a través de mí, no es a través de sus ofrendas, no es a través de sus obras, no es a través de lo que traiga, no es a través de lo mejor que usted pueda hacer. Puede ser hasta mejor que yo, puede traer más dinero que otro, puede hacer un montón de obras gloriosas que se las aplaudimos porque debemos hacerlas, pero son imposibles de que Dios diga que sí para un perdón de pecados. El único sí de Dios es Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Si usted piensa que se va a acercar a Dios y Dios le va a decir que sí, por ser una buena persona, está equivocado. Si usted cree que Dios le va a perdonar un pecado porque es bien buen ciudadano y va a traer algo, está equivocado. Si usted quiere recibir el sí de Dios, tiene que ser a través de Cristo. Tiene que ser a través de Cristo. Y hermano, a veces hacemos un montón de cosas e invalidamos la obra de Cristo o la engañamos. A veces nos acercamos a Dios sin Cristo. A veces queremos acercarnos a Dios sin Cristo. Y le digo, sin Cristo nadie se puede acercar a Dios. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay evangelio. Sin Cristo no hay vida eterna. Y sin Cristo todos estamos condenados a no poder acercarnos a Dios. ¿Por qué entonces queremos o nos quieren acercar con otras cosas? Se dígale, basta, solo necesito Cristo. No tengo que hacer ni traer cosas del pasado, ni agregar, ni que esto me falta, que esto no, basta. Yo necesito la sangre del nuevo pacto, que es ¿quién? Jesucristo. Para acercarme a Dios, yo no necesito nada, no me perturbe, no me asuste, no me digan que la tía, que la prima, y no me digan que me falta más que hacer, o que ahora tengo que hacer esto con Cristo. Es la sangre del nuevo pacto. Yo tengo que terminar, el tiempo se me fue. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, el verso 17. Sabe que está después de Hechos. Miren qué hermoso el texto del verso 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si usted quiere ser hijo de Dios, tiene que ser también. Tiene que ser. Mire que qué bendecido que todo lo que tengo, mi preocupación es que usted es hijo de Dios. No, no, no tiene. Usted no está en el pacto. Pues usted no está en el pacto.
Y qué bueno que Dios le bendice, hijos de Dios. Qué lindo. Pero mis hijos, necesitamos en el nuevo pacto nosotros nos aseguremos que somos hijos de Dios. Y dice el verso, y si hijos, oigan, también herederos, herederos de Dios y coherederos con quién, con Cristo. Oiga, el nuevo pacto, usted quiere heredar la vida eterna y ser coheredero con Cristo, es a través de Cristo. Pero si no es Cristo, todo lo que tiene y todo lo entrega se va a quedar aquí también y se va a quedar sin Cristo y no tiene herencia. Triste lo que le digo, pero no piensen ni que va a pasar. ¿Sabe cuál es su herencia? Esta vida que tiene y entonces disfrútela muy bien, porque el día que se acabe, se acabó también. Si no tiene a Cristo y no ha creído del nuevo pacto del Cristo, como digo, que bebamos y comamos, porque todos moriremos. No invalidemos la obra de Cristo en la cruz, ni le añadamos. Hay un pacto eterno. No le preocupe lo que oiga y que le dice de qué hacer, qué debe de hacer fuera de la Biblia. No, no le añade. La Biblia dice un pacto ya ratificado, ni se invalida, ni se le añade. Revísese usted qué hace. Ya termino. ¿Qué hace? ¿O qué ha hecho que ha invalidado? ¿O qué hace que cree que le puede añadir usted? Todo es por gracia. Todo es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Solo trate de vivir en santidad, agradando al Señor y caminando en fe en este evangelio. Eso es lo que debe ser. Pero tenga cuidado de querer invalidar la palabra del Señor y decir que Cristo no hizo algo que usted está haciendo. Y tenga cuidado de añadirle también, de que usted piense o que le digan que tiene que hacer más cosas para que Dios le perdone. O que Dios le bendiga. Que el pacto él selló. Y no habiendo otro mayor en quien jurar, que juró él mismo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y no habiendo otro más grande por quien jurar, lo hizo por él mismo. Es increíble. La palabra de Dios está sobre toda situación. La palabra de Dios está sobre toda adversidad, sobre toda enfermedad y sobre toda lucha. Pero hoy hay mucha gente que se cree mayor que Dios. Que anda diciendo cosas que Dios no. Hoy hay muchas personas que nos sentimos más grandes que Dios. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta, ¿verdad? Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre que. No lo quiso decir, yo lo voy a decir mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando le invalidamos a la Biblia, estamos diciendo que Dios miente y que los hombres dicen la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Usted ha leído algún pasaje en la Biblia donde diga que Dios miente? Es imposible. La Biblia está llena de su fidelidad, de su gracia, de su lealtad. Pero ha leído la Biblia donde el hombre miente, está llena. Dice la Biblia, perverso en el corazón, engañoso, mentiroso más que todas las cosas. Eso dice la Biblia. Por si creían que, por si quiere creer en un hombre mayor que Dios, revisen la Biblia si Dios ha mentido en algún momento, se le llame mentiroso. Santo, 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 3 veces santo. Y revisen la Biblia si un hombre mintió, y desde el principio. Adán, ¿qué pasó? La esposa que le diste. Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Vivían con nosotros, par de mentirosos. Se dice, va a tocar la Biblia. Pero hoy nosotros creemos más a los hombres. Tanto que aprendemos. Hoy nos asusta esas personas que creemos que saben, que son mayores que nosotros. Hay un pacto eterno sellado con su sangre. Y eso es lo que debe creer usted. Que no hay ninguna obra que usted haga. Esto es por fe y por fe. Nada, ni nadie puede hacer nada. Es a través de Cristo que es el nuevo pacto. Es a través de Cristo. Y solo a través de Cristo que usted y yo podemos tener comunión con Dios.
Es a través de Cristo que hay perdón de pecados. Es a través de Cristo que hay salvación. Es a través de Cristo que hay sanidad. Es a través de Cristo, solo Cristo. Porque Cristo es el sí de Dios. Amén. Vamos a orar.